Amada y amado, en este día regresamos al libro que lleva el nombre de Job. Y de allí el capítulo 42, solamente 6 versos, del verso 1 hasta el verso 6. Leyendo en esta oportunidad de la traducción de la Biblia, Dios habla hoy. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste: escucha, que quiero hablarte, respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora, solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. Palabra de Dios. Cuán doloroso puede ser en ocasiones rectificar. Los seres humanos, una vez nos acostumbramos a una rutina, hallamos prácticamente imposible salir de ella. Cuando llevamos años y años haciendo las cosas de una manera, se nos hace bien cuesta arriba cambiar. Cuando hemos aprendido y adoptado una idea, usualmente se nos hace muy duro aprender algo distinto. Tomemos, por ejemplo, el sufrimiento que costó convencer a la gente que la tierra era redonda y no plana como siempre se había enseñado. Y eso costó incluso vidas humanas que se perdieron por causa de la obstinación de no aprender algo nuevo. Y esas cosas, mis amores, se debe sencillamente a que somos reacias y somos reacios a los cambios. Y ese fue el caso en el evento que hoy celebramos históricamente como iglesia, la Reforma Protestante. El Señor Jesús vino a enseñarnos la forma correcta de entender y de vivir la vida. El Señor Jesús vino a mostrarnos cara a cara la naturaleza de Dios y la relación de Dios con los seres humanos. El Señor Jesús vino a darnos el ejemplo viviente de lo que es andar, vivir, conducirse a la luz del reinado de Dios. Y ese testimonio lo encontramos en la Escritura Sagrada, especialmente en los Evangelios. Pero habían pasado años
cuando la iglesia naciente y creciente comenzó a entender y comenzó a enseñar el mensaje de Jesús de otra forma. Y la iglesia se fue enredando y enredando en las antiguas ideas de que el amor de Dios se compra y que la participación en el reino de Dios puede ser obtenida por medio de buenas obras y hasta por medio de dinero y donaciones. Y así pasaron siglos y siglos acostumbrándose la cristiandad a unas ideas y una manera de pensar un tanto diferentes a lo que Jesús y los primeros apóstoles enseñaban. Y fue entonces cuando en el siglo XVI un monje agustino de nombre Martín Lutero redescubrió verdades bíblicas sobre la gracia de Dios en Cristo, ofrecida a todas y todos mediante la fe y no mediante sacrificios ni pagos humanos. Y el camino, cuando estudiamos la historia, encontramos que el camino se hizo sumamente arduo para quienes abrazaron ese mensaje de la gracia de Dios, simplemente porque la iglesia establecida y la iglesia institucionalizada por siglos había estado enseñando otra cosa. Y a los seres humanos no nos gusta cambiar. A los seres humanos no nos gusta ser enseñados y mucho menos nos gusta retractarnos de nuestros errores. Pero no es tarde para rectificar. No es tarde para rectificar. Esa fue la gran lección que aprendió Job y que se manifiesta en el último capítulo de la obra que lleva su nombre. Y para entender el argumento es necesario que recordemos y que repasemos brevemente la trama de este libro que nos ha estado acompañando en tiempos recientes. Según el escrito, según la narración, Job era un hombre recto y honrado, lo que llamaríamos una persona buena, un hombre bueno. Pero ese hombre bueno enfrentó muchísimas dificultades y calamidades y en su propia piel llegó a probar el verdadero significado del dolor. Y lo que siempre se había enseñado era que la gente buena no podía sufrir, pues los sufrimientos, según ellos creían, y las enfermedades eran entendidas como castigos divinos. Y en términos generales, podemos decir que de eso se trata el problema retratado en el libro. A Job le estaba sucediendo algo distinto a lo que él sabía que siempre se le había enseñado. Y ante las múltiples situaciones y ante las múltiples experiencias de la vida, querida y querido hermano, nunca falta, oiga, es que nunca falta gente indignada
indiscreta que venga a dar opiniones imprudentes que nadie le pide. Siempre aparecen. Y el caso de Job no fue la excepción. En primer lugar, podemos recordar que su esposa, su pareja, lo aconsejó con las siguientes palabras, y las cito del capítulo 2. ¿Todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Bonito consejo, ¿verdad? Acto seguido vinieron unos amigos de Job a consolarlo. Y es interesante porque cuando leemos el texto encontramos que ellos estuvieron varios días sentados con él en silencio, en solidaridad, pasando con él el trago amargo. Y eso es consolación, eso es acompañamiento. El problema fue cuando abrieron la boca. Y por eso tantas veces yo les he dicho, mis amores, que a veces cuando usted vaya a una funeraria, es mejor que no hable. Dé un abrazo, siéntese, acompañe. Pero tenga cuidado con lo que usted va a decir, porque muchas veces lo que hace es aumentar el dolor, tratando de decir cosas bonitas y que suenen, ay, pero algún propósito tendrá el Señor. Mire, cuando a mí se me muere alguien, a mí no me importa estar pensando en qué propósito va a tener el Señor. Yo necesito llorar. Así que no me vengan a hablar de teología, eso yo lo sé, eso la gente lo sabe. Así que cuando miramos el caso con Job, los amigos se portaron tremendamente al principio. Después abrieron la boca y empezaron a invertir el tiempo tratando de convencer a Job de que él era el culpable por los sufrimientos que estaba enfrentando. Mejor que no me consuelen así. Y Job, por lo que leemos en la narración, ¿verdad? Y hemos repasado previamente, él se mostraba firme en su fe y en su confianza en Dios. Y vemos al principio que su amor por Dios no dependía de las cosas buenas o las cosas malas que le estuvieran pasando. Pero a medida que vamos leyendo, encontramos que Job eventualmente comenzó a ceder ante las presiones de los que lo rodeaban y en medio de su angustia acusó a Dios de estar castigándolo y haciéndolo sentir miedo. Y leíamos hace un par de semanas una de esas expresiones diciéndole Job a Dios, pero es que tú me produces terror. Imagínese usted. Y cuando seguimos leyendo vemos que la mayor parte del libro, que por cierto es un enorme poema, transcurre en ese tipo de diálogos, defensas, Job diciendo yo soy inocente, reproches y acusaciones, los amigos diciéndolo, algo escondido tú tienes porque las cosas que te pasan deben ser castigo divino, etc. Y en ese para atrás y para adelante se va el libro completo. Y ya para el final del libro, interesantemente, casi al final del libro, Dios decide hablar. Había estado callado todo el tiempo. Y Dios decide hablar y hablarle a Job. Y entonces le hace unas preguntas. ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Y sigue diciéndole, muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. ¿Y sabe por qué la respuesta adivina eso? Había partes en el libro donde
donde Job en su desesperación dice, no, yo lo quiero tener de frente para que me diga, para que me explique. Pues ahora Dios le está diciendo, ok, aquí estoy, ¿no? Muéstrame tu valentía y contéstame tú estas preguntas. Y oiga alguna de las preguntas, por lo menos una. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Dímelo si de verdad sabes tanto. Eso es por ahí en el capítulo 38. Y es interesante todo ese discurso, no lo vamos a leer ahora, pero ciertamente las palabras de Dios a Job allí sirvieron para mostrar dos verdades fundamentales. Primera, todo lo que Job y todo lo que su esposa y todo lo que sus buenos amigos habían hablado eran meras especulaciones. Eso es lo primero. Estaban hablando baba, dirían en mi barrio, baboseando. Eso es lo primero. Estaban especulando. Segunda lección, o segunda verdad fundamental. No vale la pena reprochar y combatir al único que podía sostenerlo y acompañarlo en medio de sus problemas. Esas dos cositas. Y luego del discurso divino, que el discurso divino se extiende por 4 capítulos, del 38 hasta el 41, luego de todo ese discurso divino, Job responde, pero observamos que responde con una actitud distinta. Y es parte de lo que hoy estábamos leyendo. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? ¿Se fija usted algo interesante? Eso tiene un nombre técnico en la literatura bíblica, se llama inclusio. El nombre para entenderlo son las 2 tapas de un sándwich. Y la primera tapa lo leíamos al principio del discurso divino. ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Y ahora llegamos al otro lado y Job está diciendo, ¿y quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Amadas y amados, muchas veces, con frecuencia, se nos olvida quién es Dios. Con frecuencia se nos olvida quién es Dios. Y llegamos a vivir, y llegamos a pensar, y llegamos a sentir como si nosotros fuéramos Dios. Y muchas veces vivimos bajo la premisa implícita como si nuestra sabiduría fuese mayor que la sabiduría del Creador, del que se inventó todo eso que vemos y lo que no vemos. Y muchas veces nos comportamos como si Dios tuviera que rendirnos cuenta y responder a nuestros intereses y caprichos particulares. Y lo peor del caso es que se nos enseña a vivir en este mundo. De esa manera se nos enseña a vivir en este mundo que tiene en tan poca estima al Señor. Y así aprendemos a vivir la vida y así nos acostumbramos a vivir la vida. Pero ¿sabe qué? No es tarde para rectificar. No es tarde para rectificar.
No es tarde para desaprender lo aprendido de manera equivocada y aprender lo que Dios nos enseña a través de las Escrituras Sagradas. No es tarde para comenzar a ver y contemplar la vida desde el punto de vista divino, en lugar de verla desde nuestros puntos de vista errados. Hasta ahora, decía Job, hasta ahora, solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido. ¿Usted sabe lo que quiere decir arrepentimiento? No es sentirse mal y llorar. Arrepentimiento es cambio de dirección, cambio de ruta. Y eso dice, por eso me retracto arrepentido. Job aprendió que no vale la pena ponerse a pelear y a luchar contra el Creador. Job aprendió también que en medio de la prueba, en vez de contender con Dios, es mejor confiar en Dios y agarrarse y sostenerse de Dios en la fe con todas nuestras fuerzas. Y por lo que vemos allí, Job estuvo dispuesto a arrepentirse, a retractarse y a rectificar. Pero mis amores, la pregunta en esta ocasión, y tomando el contexto no solo de la lectura bíblica, sino de lo que hoy estamos conmemorando, la pregunta en esta ocasión es si nosotras y nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo que Job. Llevémonos esa pregunta en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero mientras meditamos en eso durante los próximos días, quiero recordarte algo y que no se te olvide: no es tarde para rectificar. Soli Deo Gloria. Amado Señor, a veces en tantas cosas se nos enreda el camino. Ayúdanos a enderezarlo. A veces en medio de dolores, de sufrimientos, dejamos que pensamientos torcidos nublen nuestro entendimiento, apaguen nuestra fe, destrocen nuestra esperanza y maltraten y despedacen nuestra capacidad de amar y de creer. Ayúdanos pues, Señor, a rectificar. Ayúdanos a saber que en ti hay esperanza. Ayúdanos a saber que en ti hay un nuevo día. Ayúdanos a saber y a reconocer que no hay necesidad de continuar por rumbos errados dando tumbos, sino que podemos tomarnos de la mano de Cristo que nos guía en la libertad que encontramos en tu gracia y consolación. Ayúdanos pues, Señor, a dar los pasos en pos de Jesucristo, en quien oramos y en quien confiamos. Amén. Amén.